damos la bienvenida al señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, ex miembro del Comité Pro Inversión en Proyectos de Seguridad Energética. Antes de ello, permítame hacer una aclaración. En el tiempo de 90 días que estamos pidiendo para la investigación de los arbitrajes, me había equivocado y dije las agendas. Entonces, es sobre el tema de los arbitrajes. Entonces, hecho esa tingencia, volvemos, por favor, a votar ese tema. Los que estén de acuerdo, síganse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, le damos la bienvenida. Viene acompañado de su abogado. Por favor, su identificación. Ok. Entonces, tiene usted 15 minutos como máximo para inicialmente absorber las preguntas que se le hicieron para que luego los congresistas que tengan bien hagan las preguntas pertinentes. Viene con el abogado, el doctor Soto Flores Jorge Eduardo, del Colegio de Abogados de Lima. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo mi saludo a todos los señores congresistas de esta comisión y mi plena disposición para colaborar en todo lo que sea necesario en la investigación en curso. El oficio que recibí me pide aclarar las circunstancias en las que se produjo mi designación como miembro del comité y cuál fue la participación en el desarrollo del proceso de promoción de inversiones en relación al gasoducto del sur. También me pide las reuniones en las que participé directa o indirectamente en torno al proceso, con quiénes fueron las reuniones. Detalle las circunstancias y oportunidades en que la ex primera dama habría participado en las reuniones del Comité de Proinversión en Proyectos de Seguridad Energética y si ha sostenido reuniones o comunicaciones con la señora Nadine Heredia durante el periodo presidencial del señor Ollanta Humala Tasso. Bien, sobre ese tema y en el tiempo que me han permitido dirigirme a la honorable comisión, quiero precisar que yo tengo 45 años trabajando en el Estado, en Petroperú, y en 2 ocasiones fui prestado por Petroperú, designado para apoyar labores en el Ministerio de Energía y Minas. En Petroperú, y en 2 ocasiones fui prestado por Petroperú, designado para apoyar labores en el Ministerio de Energía y Minas, y siempre, como menciono, en el Estado. Soy ingeniero químico con maestría en Administración y Marketing. Y estaba en una reunión de trabajo en Petroperú en el año 2013, estamos hablando de enero de 2013, cuando fui interrumpido por mi secretaria que me mencionó que la viceministra de Economía quería conversar conmigo. Y yo me acerqué al teléfono y me preguntó la persona que estaba al fondo: ¿usted es el ingeniero Navarro que fue hace algunos años director general de hidrocarburos? Y le dije sí. Ingeniero Navarro, necesito que me envíe su currículum porque queremos evaluarlo aquí en el ministerio. Le agradecí el tema y seguí en la reunión que estaba yo presidiendo, una reunión de trabajo. En el curso de los 20 o 30 minutos siguientes hubo 2 llamadas adicionales haciendo seguimiento de ese pedido, tanto así que en la tercera llamada tuve que suspender la reunión y cumplir el requerimiento que por la forma en que se estaba haciendo parecía extremadamente urgente, y envié mi currículum. Algunas semanas después, en el peruano se publicó un decreto supremo que creaba un comité especial en proinversión para desarrollar 2 proyectos vinculados con la seguridad energética del país. Y los proyectos eran el gasoducto del sur y el nodo energético. En este comité, el presidente del comité era el ingeniero Lecarnaqué y estaba integrado también por la doctora Rosemaría Ortiz, y yo era el tercer elemento. Mi trabajo en el comité fue esencialmente por mi experiencia técnica en este tipo de temas, tanto así que una de las primeras tareas y que fue bastante interesante el tema fue convencer primero a los otros miembros del comité, posteriormente al equipo técnico de Proinversión y más adelante a los ministros que conformaban el consejo directivo, de cambiar la forma en que se nos había dado el encargo. Nos dieron el encargo de hacer primero el gasoducto y después el nodo energético. Y mi propuesta fue alterar eso, debía ser al revés, por 2 razones. Y la más importante es que en ese momento había ya una crisis de energía en el sur. El 50% de la energía que consumía el sur peruano
era generado en Lima, básicamente en Chilca, con gas de camisea. Y eso hacía que el sur estuviera en una condición muy vulnerable, porque esa electricidad generada en centro y que atendía el 50% de la demanda del sur, tenía una situación muy vulnerable por el tema de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión implican dos cosas. Primero, pérdidas de energía por la extensión de las líneas, son 1.300 kilómetros hasta el sur. Y en segundo lugar, que en épocas como esta, donde hay fuertes lluvias en las zonas que son atravesadas por las líneas de transmisión, las tormentas eléctricas, especialmente los rayos, generan caídas de las líneas y eso provocaba ya en ese momento apagones en el sur. Y una región que tenga apagones por corte de energía tiene un impacto económico bastante serio. Entonces, mi argumentación era que el problema más crítico era darle energía al sur, energía que fuera generada en el propio sur. Por lo tanto, era muy importante que antes del gasoducto se haga el nodo energético para darle al sur la seguridad de contar con energía, aunque al principio fuera cara, porque la energía que se iba a poder generar sin gas todavía era una energía con diésel, que es una energía cara, pero la energía más cara es la que no se dispone, porque si se seguían produciendo apagones en el sur, eso implicaba que la industria, el comercio y hasta las actividades de las personas eran paralizadas por falta de energía. Entonces, ese fue mi razonamiento. Como le digo, convencí al comité primero, posteriormente al equipo técnico de Proinversión, y esto se elevó al Consejo Directivo de los Ministros, quienes finalmente entendieron la fuerza del argumento y aceptaron el cambio de la secuencia. Además, esto tenía una ventaja adicional, y es que, como sabemos, en ese momento, el anterior proyecto que se había desarrollado, que el proyecto Kuntur, estaba paralizado porque no había podido seguir ese proyecto, y ese proyecto había sido comprado por una empresa que seguramente iba a participar en la licitación. Entonces había una ventaja de parte de esa empresa que era importante corregir esa ventaja. Y el elemento más importante para corregir esa ventaja era el tiempo. Dar tiempo para que otros posibles interesados, otros inversionistas, pudieran, con tiempo suficiente, prepararse y hacer los estudios del caso que les permitan competir en igualdad de condiciones. Entonces, este cambio de secuencia, que fue realmente un cambio radical, permitió anunciar los dos proyectos, que se convocaran los dos proyectos, pero que primero se hiciera el proyecto del nodo energético y dar, por lo tanto, muchos meses de tiempo para que los inversionistas interesados en el gasoducto empezaran a evaluar todos los componentes de este proyecto tan complejo. Ese es el tipo de tarea que he desarrollado a lo largo del comité. Ahora, con respecto a las preguntas específicas sobre la posible participación de la señora Nadine Heredia en las reuniones del comité, debo precisar así enfáticamente que todas las reuniones, el 100% de las reuniones del Comité Pro Seguridad Energética se desarrollaron en el local de Proinversión y así consta en todas las actas que están disponibles en Proinversión. Lo que sí he manifestado, tanto en la comisión en la que fui citado, la comisión Lavajato y la comisión Salaverry, es que al momento de arrancar el proyecto, que eso fue muy al principio, estamos hablando del año 2013 y debe haber sido esto quizá marzo, ¿no? Porque recién en febrero se constituyó el comité. Lo primero que hicimos fue, a través de Proinversión, convocar una selección internacional de las mejores firmas acreditadas en temas de ingeniería y de desarrollo de proyectos de energía. Y la empresa seleccionada fue Wood Mackenzie. Cuando ya estaba el asesor integral convocado, fuimos llamados a Palacio con los asesores integrales y en esa reunión el presidente Humala un poco dio la partida de arranque, ¿no? O sea, ustedes tienen un encargo muy importante, este proyecto es algo que el país está esperando y especialmente el sur, ¿no? Ese fue el mensaje. Y en esa reunión estuvo presente la señora Nadine, ¿no? Pero estuvo presente y hizo algunas preguntas de carácter muy general, unas preguntas más de curiosidad en el tema. A lo largo del proceso no hemos recibido ninguna orden ni ninguna indicación de seguir un curso de acción por parte del Poder Ejecutivo. Hemos tenido la libertad, inclusive como comento, de cambiar la orden, que era el encargo recibido, era
en el orden inverso. Primero el gasoducto y después el nodo energético. Nosotros planteamos primero el nodo y además, por razones de seguridad también, planteamos que el nodo energético debía ser no en un solo lugar, sino una central importante en Hilo y otra central importante en Mollendo, ¿no? Y así se hizo. Y con gran éxito, hubo mucha competencia en ese proceso, se consiguieron inversiones que ya se han hecho. La central de Mollendo está operativa de hace más de un año, la central de Hilo está ya construida y está en la fase final de pruebas. Inclusive la central de Mollendo ya apoyó situaciones de emergencia que se presentaron en el sur y esto es una garantía de que el sur ya no va a tener cortes de energía. Por otro lado, la segunda ventaja adicional es la primera, ya mencioné, que esto le daba tiempo a los otros potenciales inversionistas de participar y reducir esa ventaja inicial que tenía un posible competidor. La otra ventaja es que el nodo energético, al tener la obligación de pasarse gas en cuanto el gasoducto estuviera listo, le daba una demanda ya asegurada al gasoducto, que esto era una ventaja importante también. Y esta ventaja se acrecentó por el hecho de que el resultado del concurso del nodo energético fue mayor al previsto. Nosotros habíamos pedido 2 centrales eléctricas con una capacidad de 500 megavatios cada una. Y lo que finalmente ofrecieron las empresas que ganaron, tanto la empresa que ganó en Hilo como la empresa que ganó en Mollendo, fue construir centrales mayores a las que se habían solicitado, con lo cual la demanda asegurada para el gasoducto era ya una demanda muy importante. También se ha mencionado que este proyecto era un proyecto sin demanda y sin gas que permitiera darle sostenibilidad. Y eso en absoluto es cierto. Yo estuve en la Dirección General de Hidrocarburos cuando nació Camisea y recuerdo cómo fue ese tema. El ducto de Camisea era un ducto telescópico que era grueso en la selva y a medida que iba avanzando se iba haciendo más estrecho y llegó en un ducto muy delgado a la costa. La capacidad inicial de ese ducto era 114 millones de pies cúbicos por día. Y cuando llegó el gas a Lima, que llegó puntualmente en la fecha fijada en los contratos, solamente había 6 clientes y había mucha resistencia en el mercado para pasarse gas por desconocimiento. Y como director general de hidrocarburos, mi tarea fue de explicar al mercado las ventajas que para el país significaba usar el recurso que estaba durante muchos años enterrado en el Cusco y que había sido desperdiciado como una oportunidad de desarrollo. Y se logró convencer al mercado que de pronto empezó de manera muy rápida a aumentar ese consumo, tanto así que rápidamente se copó esa capacidad inicial de Camisea y hubo que hacer sucesivas ampliaciones del ducto de TGP, que como les comento, empezó llegando a Lima con 114 millones de pies cúbicos y hoy día tiene una capacidad que está por encima de los 900 millones de pies cúbicos por día. Eso explica el éxito de lo que implicó la llegada del gas a esta zona. Pero al mismo tiempo que eso fue un éxito, también ahondó la ventaja que Lima tenía con respecto al resto del país. Y eso para mí particularmente, que soy provinciano, significó un reto permanente. Era importante que el gas llegue a todos los rincones del país y especialmente al sur. Y por eso es que he participado durante todo este tiempo con mucho esfuerzo, trabajando en todo lo que permita hacer viable este proyecto de llevar el gas al sur de Perú. Las reuniones que teníamos en el comité eran reuniones muy frecuentes para avanzar todos estos 2 procesos que son bastante complejos y que implicaron resolver muchas tareas en el camino. Las reuniones eran entre los integrantes del comité y el apoyo técnico del Proinversión. En algunas ocasiones recibíamos también la presencia de organismos que estén vinculados con el tema, como por ejemplo Ocimermin, que es el responsable de toda la parte regulatoria, el diseño de las tarifas y esos elementos. El encargo técnicamente había sido diseñado por el Ministerio de Energía y Minas y además recogía el mandato de una ley, la ley aprobada en el Congreso que había declarado de interés nacional el desarrollo de estos proyectos. También se ha señalado con poco conocimiento algunas comparaciones entre… si me permite, vamos terminando con gusto. En todo caso, estoy dispuesto a atender todas las preguntas, señor presidente. Colegas, si tienen ustedes alguna pregunta que hacer, colega Johnny Lescano, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Navarro, usted ha hecho ya su declaración en las comisiones que usted ha mencionado aquí en el Parlamento y dice que la señora Nadine Heredia, para ver este asunto del gasoducto, no presidía esas reuniones donde intervino, que hizo algunas preguntas de carácter general. Quizás nos puede explicar qué preguntas de carácter general recuerda usted que se hizo. Pero mire, hay un testigo que ha declarado en la Fiscalía Anticorrupción, en la segunda Fiscalía Anticorrupción, que dice que la señora presidía esa reunión. El testigo seguramente que está colaborando para la aclaración de esta materia de las supuestas o presuntas interferencias de la señora Nadine Heredia en el gobierno. ¿Por qué hay esta contradicción? Porque te dice usted no participaba, pero de manera muy tangencial, y el testigo dice que sí presidía. ¿No será que a pesar de que no presidía, la señora intervenía o dirigía la reunión? Es una primera pregunta. Señor presidente, a través suyo. ¿Intervenía o dirigía la reunión? Es una primera pregunta. Señor presidente, a través suyo. Perdón. Sí. La mesa dirige la sesión. Tome nota, por favor, de las preguntas y al final ya responde. ¿Ok? Adelante, colega Johnny Lescano. Segunda pregunta, señor presidente, es que el mismo testigo refiere que la ex primera dama dirigía estas sesiones, presidía estas sesiones para que Odebrecht gane la buena pro. Así dice el testigo. Estamos muy interesados para que Odebrecht gane la buena pro. Incluso, dice, las bases de la licitación desde un comienzo estaban dirigidas a favor de Odebrecht, siendo Barata quien participaba en representación de la constructora y coordinaba directamente con Nadine Heredia. ¿Nos puede decir el señor Navarro cómo se hicieron esas bases? Porque aquí dice que se prepararon a favor de Odebrecht entre Barata y Nadine Heredia. Como él ha sido miembro de ese comité, sabe perfectamente cómo se hacían esas bases a efecto de poder licitar esta importante obra. Esa es otra pregunta, señor. Una tercera pregunta que me permito hacer es que el señor expresidente Alan García esta mañana ha referido que la obra la dejó hecha con el contrato suscrito por 1.400 millones de dólares y que es en el gobierno de Humala que se dispara a 7.000 millones de dólares. ¿Nos podría contar, nos podría referir el señor Navarro, ya que ha sido él miembro del comité, ¿es cierto esto? ¿Cómo se disparó ese monto? ¿Quién dispuso eso? ¿O respondió a un estudio técnico? ¿Intervino la señora Nadine Heredia? ¿O intervino el presidente Humala? ¿Cómo se hizo? Porque este es un asunto muy importante. A consecuencia de las declaraciones del señor Alan García, expresidente de la República. Queremos saber la verdad y, por lo tanto, si ha habido intervención política o se ha tratado de un asunto técnico en el incremento del costo de la obra. Es una tercera pregunta, señor presidente, que me gustaría que pueda responder el señor Navarro. Gracias, colega Johnny Lescano. Para que responda, señor Navarro. A través suyo, señor presidente. En primer lugar, de manera absolutamente contundente, yo he sido miembro del Comité Pro Seguridad Energética desde el principio. Como mencioné, al principio presidió el comité el ingeniero Lecarnaque y también integraba la doctora Rosa María Ortiz. Y faltando 2 meses para el fin del proceso, se cubrió la vacante que había dejado la doctora Ortiz porque ella algunos meses antes, 2 o 3 meses antes, había sido designada como jefa, cabeza de un organismo de carácter ambiental que requería su participación a dedicación exclusiva y ya no pudo continuar en el comité. En ese momento se reemplazó por la doctora Raquel Patiño, María Rosario Raquel Patiño, y se aceptó la renuncia de Guillermo Lecarnaque, que fue reemplazado por el ingeniero Edgar Ramírez. Y yo continué. Por lo tanto, he sido el único miembro que ha estado antes y después.
y puedo dar fe absoluta de que la señora Nadine Heredia jamás estuvo en una sesión de comité, nunca presidió nada. Eso está documentado en las actas, que todas están a disposición de la Comisión en Proinversión. O sea, eso no es cierto. Y si alguien ha afirmado eso, no es cierto. En segundo lugar, las bases de la licitación se trabajaron con apoyo del consultor internacional Wood Mackenzie y hubo un proceso largo para justamente permitir que hubiera competencia en el proceso. En manera particular, yo he sido muy insistente a lo largo de toda mi participación en el comité de promover competencia en este proceso en particular. Y una de las primeras medidas fue lo que ya expliqué del cambio de secuencia, que daba más tiempo a otros interesados para reducir esa posible ventaja inicial de un postor. Posteriormente, a lo largo de la preparación de las bases especialmente, se hicieron muchísimas consultas para que los otros inversionistas interesados pudieran expresar sus observaciones, requerimientos o condiciones que eran necesario tomar en cuenta a fin de ayudar a que esa presencia de competencia se garantice en el proceso. Y eso fue una constante todo el tiempo. Inclusive hacia la parte final ya hubo una extensión de plazo que también nos costó mucho trabajo conseguir la aprobación de los altos niveles, porque eso implicaba postergar los plazos que políticamente se habían comprometido, y especialmente con el sur. Pero nosotros pedimos que se amplíen esos plazos para dar tiempo a que los interesados pudieran trabajar sobre todo la evaluación de la geotecnia de la selva de Cusco, que es bastante compleja y es la que había ocasionado problemas en la experiencia de TGP cuando se produjeron las roturas en la construcción del ducto de TGP. Y esos trabajos no se podían hacer en época de lluvia y por eso pedimos, sustentamos, y yo personalmente hice una larga tarea para pedir que los plazos se ampliaran. Todo eso no era en beneficio de Odebrecht, al contrario, porque si se hacía un proceso rápido, el ganador iba a ser Odebrecht porque tenía la ventaja inicial del proyecto que ellos habían comprado, que inclusive tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Entonces, a lo largo del proceso se hicieron una serie de ajustes a las bases para permitir y garantizar la competencia. Nunca recibimos ninguna indicación de parte del Poder Ejecutivo, menos aún, ya sea del presidente o de la señora Nadine, de alguna cosa que debía ser incluida en las bases a petición de ellos. Jamás, ¿no? Los cambios en las bases, que fue un proceso largo, se hicieron especialmente con intervención de Wood Mackenzie y tomando los requerimientos del mercado. Me parece que la pregunta del colega Johnny Lescano no ha sido contestada respecto al tenor del señor Alan García Pérez que usted hizo, ¿no? Sí, sí, presidente. Sí, Capaz se ha ido por el lado técnico el señor Navarro y no sobre las preguntas que se ha hecho. Usted va a tomar la palabra cuando se le da, por favor, ¿sí? Ok. Colega Johnny Lescano, adelante. Sí, presidente. Creo que no me ha contestado el señor Navarro la situación del testigo que dice que presidía la reunión la señora Nadine Heredia. Le digo, aun cuando no la presidía, capaz la dirigía, de facto, de hecho. En segundo lugar, el asunto del incremento de 1.400 millones a 7.000. ¿Quién decidió eso? ¿Cómo se decidió eso? Él ha sido miembro. Y el señor García dice, no, yo lo dejé así nomás, más baratito el ducto, ahora cuesta 7.000. Creo que esa pregunta es fundamental que se responda, señor. Le voy a invocar, señor Navarro. Vamos centrándonos exactamente a las preguntas que se está haciendo. Acá no es tanto el tema técnico, estamos investigando la posible usurpación de funciones de la señora Nadine. Y le hago recordar que esta comisión tiene facultades de comisión investigadora y tiene las mismas prerrogativas que tiene un juez. Así que también acá hay que tratar de hablar con la verisimilitud, la verdad del caso. Tiene uso de la palabra usted. Gracias, señor presidente. Sí, contesté la pregunta con relación a la participación de la señora Nadine, donde dije que jamás ella había participado en ninguna forma en una sesión del Comité Pro Seguridad Energética. En ninguna forma. O sea, si no estuvo presente no podía dirigir nada. O sea, eso es descartado de plano. Y ahora pasando a la pregunta del monto. El proyecto de Kuntur, que así se llamó ese proyecto, en el año 2008
fue estimado como una cifra preliminar, efectivamente, en el orden de 1.400 millones de dólares, pero es un proyecto que en absoluto puede compararse con el proyecto que se nos encargó. Y la ley misma que aprobó el Parlamento lo calificó como un proyecto de seguridad energética porque en adición al gasoducto al sur tenía la obligación de construir un ducto de refuerzo para TGP, para un ducto de líquidos para TGP en una zona donde no se había podido hacer nada en el pasado y eso implicaba una situación vulnerable para el ducto de TGP. Y entonces tenía en primer lugar que construirse un ducto de líquidos y un ducto de gas que le diera seguridad como una especie de loop al ducto central de TGP. Construir el ducto hacia el sur. Este ducto es mucho más grande que el que había previsto en su momento inicial Kuntur, y hay una diferencia sustantiva, que la inversión de la construcción de un ducto, que fue el número que se manejó siempre en el caso de Kuntur, no puede compararse con el costo de servicio, que es el valor económico que se utilizó para definir el proceso del gasoducto al sur. Y voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Si yo necesito contratar un servicio de transporte del punto A al punto B, tengo dos maneras de hacerlo. La primera, hago un concurso para ver quién me vende el carro más barato y ganará el que me ofrece el carro más barato. La segunda forma de hacerlo es, hago un concurso para ver quién me ofrece el servicio de transporte durante 30 años a menor costo. Y en ese segundo caso, el que gane tiene la obligación de cambiar el vehículo o hacerle los mantenimientos del caso durante 30 años, de poner los choferes, de poner el combustible, de poner los lubricantes, las llantas, todos los costos asociados. Esa es la diferencia. Los 7.000 millones de dólares corresponde al costo de servicio. Y el otro caso, la cifra original, que fue 1.400 millones, era solamente la construcción, con una salvedad, que ese monto de 1.400 millones, al poco tiempo, y estando todavía Kuntur manejando el proyecto, fue elevado a 4.000 millones. Y 4.000 millones del año 2010. El monto de 7.000 millones, que es costo de servicio y no es costo de construcción, corresponde a dólares del 2019. También hay una diferencia importante que los economistas pueden explicar con mucha propiedad. Esa es la diferencia, señor presidente. Una aclaración. Yo no dije que en las reuniones oficiales del comité para ver esta obra haya participado la señora Nadine Heredia, pero sí creo que participó en las reuniones en el Palacio de Gobierno junto con su esposo. Y ahí se dice que la señora pues dirigía las reuniones. A eso me refiero. Si él ha estado presente, porque creo que estaba el comité también en esas reuniones. El testigo dice que ella intervenía claramente, en forma muy activa, y usted dice que no. Entonces, a ver, recuerda usted algunas preguntas generales que hizo la señora Nadine Heredia para despejarnos de algunas dudas. Para que responda el señor Navarro. Sí, señor presidente. Las preguntas de la primera ocasión, que fue la única en la que ella intervino, intervino hablando, digamos, ¿no? Eran cosas muy generales, como cuánto tiempo iba a demorar ese proyecto y si podía haber interés en el mercado internacional, digamos, inversionistas para venir al Perú para concursar en este proceso. Nada más, eso fue todo, ¿no? Y reitero, fue una intervención muy pasiva, ¿no? Acompañando al presidente, jamás dio ninguna indicación. Eso sí lo reitero firmemente. Sí. El señor Cadenillas, que reemplazaba Ramírez Cadenillas, que reemplazó al expresidente del comité, se dice que era muy cercano a la empresa Odebrecht. ¿Usted sabía eso? ¿Tenía noticias sobre el particular? Para que responda, señor Navarro. Sí, señor presidente. No sabía esto. Sí sabía del recorrido profesional del señor Edgar Ramírez Cadenillas. Él trabajó en Ocinermin, como en temas vinculados con gas, y después se retiró y formó una consultora, y era uno de los pocos especialistas en temas de gas en el Perú, y era frecuentemente visto en eventos de difusión técnica, de análisis técnica, sobre temas de su especialidad, ¿no? De ahí lo había visto, no tenía mayor trato con él.
Continúe, colega John Lescano. Y en esa actividad, a través suyo, señor presidente, ¿tuvo alguna vinculación con estas empresas, Latin Energy con la Kuntur o con la Odebrecht? Porque si usted lo conocía, que era un consultor, sabría su actividad en relación con las empresas. Para que responda, señor Navarro. No, señor presidente. No sabía de ningún contrato en particular del señor Ramírez. Y finalmente, señor, se dice que estas licitaciones para favorecer a Odebrecht fueron retrasadas por el comité. Se retrasó la licitación. ¿Es cierto eso? ¿Se retrasó el tiempo para la licitación o no? Responda, señor Navarro. Es casi al revés, señor presidente. Si la licitación se hacía rápido, ganaba Odebrecht solito, sin competencia, porque tenía la ventaja de haber comprado un proyecto que se había quedado a la mitad. Tenía los estudios de ingeniería, tenía una traza referencial, tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Entonces, la única posibilidad de que hubiera competencia en ese proceso era que hubiera tiempo suficiente para que otros inversionistas pudieran tener la posibilidad de corregir esa ventaja inicial haciendo sus propios estudios. Y eso se hizo permanentemente, dar todo el plazo necesario, y las ampliaciones del plazo fueron pedidas por los otros postores y siempre atendimos esos temas. Y finalmente, señor, termino con esto, pero es Barata quien pide el retraso. El señor Barata, que era representante de Odebrecht. Entonces, ¿cómo nos explica esa contradicción? Para que responda, señor Navarro. No, señor presidente, no lo sé. Nunca me enteré que Barata hubiera pedido una postergación. Lo que sí, en las reuniones, porque un par de veces los ministros pidieron a todos los postores que asistieran a Proinversión y uno por uno explicara si tenía algún comentario, alguna propuesta con relación al concurso, alguna cosa que podía ajustarse para garantizar su participación en el proceso. Y por parte de los demás siempre hablaban del plazo, y Odebrecht es el único que estaba conforme con plazos cortos. Eso fue siempre, y siempre la actitud del comité, y apoyada por los ministros, fue de dar los plazos necesarios para que todos puedan participar. Y así fue que en la última reunión, faltando semanas para el plazo final, todos los que habían sido convocados manifestaron que sí estaban en condiciones ya de hacer la propuesta final. ¿Algún otro colega quiere hacer una pregunta? Colega Víctor Albrecht, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para que responda, y buenas tardes, el señor ingeniero Navarro. Mi primera pregunta es, diga usted si presidió la Comisión de Seguridad Energética de Proinversión, ¿en qué fechas? Para que responda, señor Navarro. A través de la presidencia, yo no he presidido esas reuniones, las presidió durante la primera etapa muy larga el señor Guillermo Lecarnaqué, desde el año 2013, febrero 2013, el 30 o 31 de enero salió la publicación en el peruano, y al día siguiente o a los 2 días se instaló el comité. Desde esa fecha hasta, entiendo, el 7 u 8 de mayo de 2014, Guillermo Lecarnaqué presidió el comité. Y a partir de ese segundo momento fue el ingeniero Edgar Ramírez Cadenilla. Continúe, colega Albrecht. ¿Fue usted miembro de la comisión? Sí, señor presidente. ¿Con quiénes trabajó en la comisión y puede especificar los nombres? En una primera etapa, los miembros del comité, no era comisión, era comité, era presidente Guillermo Lecarnaqué, miembros la doctora Rosa María Ortiz y el que habla, Gustavo Navarro Valdivia. La doctora Ortiz se retiró en enero del año 2014 al ser nombrada jefa del SENACE, y este puesto implicaba una dedicación exclusiva, incompatible con sus labores en el comité, y por eso se tuvo que retirar. Y en mayo se publicó en el peruano una resolución que cubría esa vacancia con la doctora María del Rosario Patiño, y aceptó la renuncia de Guillermo Lecarnaqué y fue reemplazado por Edgar Ramírez Cadenillas. Víctor Albrecht. ¿Usted fue director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas? Díganos las fechas. Responda, señor. Sí, señor presidente. Fui nombrado el 3 de julio del año 2009 y ejercí esa posición hasta mediados de julio, 3 de julio del año 2003. Y ejercí esa posición hasta mediados de julio del año 2009. O
Durante 6 años fui director general de hidrocarburos. Continúe, colega Aldrich. Díganos en qué fechas tuvo otros cargos en otras instituciones como Perú Petro, Petroperú y otros. Para que responda, señor Navarro. Señor presidente, tengo 45 años ligado a Petroperú y en 2 ocasiones fui prestado por Petroperú, destacado por Petroperú al ministerio. La primera vez fue en el año 1996 hasta el año 2000 y como asesor técnico del viceministro de Energía, y la posición que ocupé durante la mayor parte de ese lapso fue secretario ejecutivo del CAREC, que es un organismo de carácter académico que se ocupa de transferencia de tecnología y capacitación en el sector de hidrocarburos. Regresé a Petroperú y posteriormente al año siguiente, estamos hablando del año 2000, no, el 2001 regresé, el 2001, el 2003 fui nuevamente destacado al Ministerio de Energía y Minas como asesor técnico primero y a los 2 meses nombrado director general de hidrocarburos. Situación que mantuve hasta el 2009. Y simultáneamente, mientras estaba en la Dirección General de Hidrocarburos, al año siguiente, el 2004, fui nombrado miembro del directorio de Perú Petro. Y durante 6 años fui miembro del directorio de Perú Petro también. Y hoy, además de mi condición de funcionario de Petroperú, estoy vinculado con la Universidad de Ingeniería, que es la universidad que me formó y considero que tengo una deuda y por ello colaboro en la Universidad de Ingeniería en el Consejo Directivo de el IPEGA, el Instituto de Investigación de Petróleo y Gas, que tiene un objetivo académico. Y también estoy vinculado con CENERGÍA, que es una institución sin fines de lucro que busca en el país promover el ahorro de la energía y la eficiencia energética. Otro interrogante. ¿Por qué localizaron las centrales térmicas en Mollendo e Hilo dentro del denominado nudo energético que dio a pie a la legislación específica? Señor presidente, porque en ese momento había ya una crisis de energía en el sur que estaba provocando apagones y era urgentísimo resolver ese problema. El encargo era un nodo energético y supuestamente era un punto, pero por razones de seguridad, y es un tema relevante, el no tener una gran central en un solo punto, porque eso pudiera en algún momento generar contingencias de diverso tipo, y consideramos más prudente y de paso también apoyamos el desarrollo de esas 2 regiones, una gran central en Moquegua y otra gran central en Arequipa. Y así se hizo, ¿no? Y ambas están ya terminadas. Antes de continuar, colega, hay que recordar que esta investigación es en torno a los posibles actos de usurpación que habría cometido la señora Nadine Heredia, que esta investigación es en torno a los posibles actos de usurpación que habría cometido la señora Nadine Heredia y no netamente al tema técnico específico de esta concesión. Adelante, colega Víctor Aldrich. Correcto, presidente. Una última pregunta. Si nos puede dar el monto o cuánto costó y quién decidió la contratación de Wood Mackenzie. ¿Sabe usted cuánto es el monto y qué comité decidió la contratación de esta empresa para hacer los informes? Sí, responda, señor Ramírez. Señor presidente, el Comité Proinversión solicitó apoyo a Proinversión, a la administración de Proinversión, que nos ayude a seleccionar al consultor integral que nos acompañara en el proceso. Y fue un proceso que involucró a las mejores empresas y más calificadas en el mundo para este tipo de apoyo técnico. Y entiendo que el monto de sus honorarios durante lo que significó el apoyo en el nodo energético y en el gasoducto fue del orden de $4 millones. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Señor Navarro, tengo unas inquietudes, unas preguntas y vamos a comenzar sobre lo que refiere el testigo en reserva. ¿Tiene conocimiento de la existencia del proceso penal recaído en la carpeta fiscal número 301-2014, cuya investigación conduce el tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima? Para que responda. Señor presidente, he sido llamado por esa fiscalía como testigo. Por lo tanto, sí conoce de la existencia de ese proceso penal en esa carpeta fiscal número 301-2014, ¿no?
Sí, señor presidente. ¿Usted ha tenido participación en dicha investigación y en qué calidad ha sido incluido en dicho proceso penal? Como testigo fui llamado por esa fiscalía. Se ratifica en el contenido de sus declaraciones brindadas ante el Ministerio Público y que han sido de público conocimiento a través de los diferentes medios periodísticos y redes sociales. Sí, señor presidente. El testigo en reserva, identificado con clave TR01 3D2 FPCECF-2016, ha señalado ante el referido despacho fiscal que la persona de Jorge Barata Simoes, representante de la empresa Odebrecht, participó en diversas reuniones relacionadas al proyecto Gasoducto Sur Peruano, conjuntamente con la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón. ¿Tiene usted conocimiento directo o indirecto de dichas reuniones o coordinaciones entre ambas personas en mención? Señor presidente, nunca tuve noticia de esas supuestas reuniones. La única ocasión en la que me mencionaron el tema y tuve conocimiento fue en ese proceso, que al comentarme que había un testigo que decía eso. En ninguna otra ocasión tuve directa o indirectamente conocimiento de ese tipo de reunión. Asimismo, el referido testigo ha señalado que la señora Nadine Heredia Alarcón fue la encargada de destrabar cualquier obstáculo que se presentara con relación al proyecto y o el personal que elaboraba. ¿Tiene usted conocimiento o advirtió que la señora Nadine Heredia Alarcón mostrara interés en el desarrollo del proyecto energético aludido? Señor presidente, los temas que teníamos que destrabar en relación a los asuntos del comité eran canalizados a través de los ministerios correspondientes. Generalmente era el Ministerio de Energía y Minas, tanto en la parte técnica de la Dirección General de Hidrocarburos como la Dirección General de Electricidad, que también tenía un rol, y en otros temas OSINERMIN, que eran los principales organismos con quienes coordinamos los diversos temas vinculados con este proyecto. La pregunta, si tiene usted conocimiento o advirtió que la señora Nadine Heredia Alarcón mostrara interés en el desarrollo del proyecto energético aludido. Es la pregunta. En la primera reunión, esas preguntas de tipo general demostraron un interés general, no más que eso. Nunca tuve ningún indicio de un interés diferente a ese. ¿Y la señora podía estar en esa reunión, según su punto de vista? ¿Y la señora podía estar en esa reunión, según su punto de vista? Señor presidente, con todo respeto, creo que no me corresponde a mí definir si debía o no de estar, pero como ciudadanos hemos visto que la primera dama estuvo presente en muchas reuniones en Palacio de tipo protocolar o los eventos que allí ¿Esta reunión era de tipo protocolar? La reunión a la que me he referido era la reunión un poco de arranque del proceso, ¿no? ¿Era de tipo protocolar? No exactamente, no. Entonces no comparemos una reunión de tipo protocolar con esta reunión. Y acá yo invoco a que usted como funcionario público obviamente conoce que en reuniones de este tipo la señora, creo que usted entiende, no era funcionaria pública. Entonces vuelvo a preguntarle, sabiendo que no es funcionaria pública, ¿era correcto que la señora Nadine Heredia, desde su punto de vista, esté en esa reunión? En todo caso, era una presencia no habitual en ese tipo de temas, ¿no? Y yo creo que no debería yo calificar correcto o incorrecto, simplemente era una cosa no usual en un tema como el que manejamos normalmente, ¿no? Le voy a pedir que haga un juicio de valor. Para usted, y hablo de usted, no de otras personas, ¿es normal que donde se toman decisiones de Estado esté una persona que no es funcionario público? A título personal, no es correcto. Para que nos precise en cuántas oportunidades y fechas se retrasó, reprogramó o pospuso el lanzamiento del concurso público
respecto al proyecto Gasoducto Surperuano y cuáles fueron las razones de dichos cambios? Señor presidente, la primera fue ese gran cambio de secuencia que pasó, el proyecto lo cambió de año. El gasoducto debió licitarse el año 2013 y por la primera propuesta pasó a ser de 2014 y el 2013 se dedicó al nodo energético. Posteriormente se había previsto que la licitación terminara y se adjudicara en el primer trimestre, en el verano del año. Y fue un pedido nuestro de mover esto varias semanas para que pudieran justamente los postores terminar su evaluación técnica y poder mantener la competencia, que para nosotros era indispensable que hubiera competencia en este proceso. Allí hubo una segunda postergación importante que llevó a la fecha final, ¿no? Que fue prácticamente junio, los últimos días de junio. En este sentido, la pregunta viene porque el testigo mencionado ha señalado ante la Fiscalía que en varias oportunidades la persona de Jorge Barata Simões, colaborador de la justicia brasileña, le solicitó a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón retrase el inicio de la licitación internacional porque no estaban preparados aún, a lo que ella accede y hace las gestiones respectivas. Dijo textualmente el testigo: cabe indicar que en octubre del año 2013, cuando estaban cerca de lanzar el concurso, Jorge Barata Simões se comunica con la señora Nadine Heredia y le pide retrasar el inicio de la licitación internacional porque no estaban preparados aún. Ella accede y hace las gestiones, no recordando si fue con el ministro de Energía y Minas o el presidente de Proinversión. La pregunta: ¿usted o los demás miembros recibieron pedidos, órdenes o instrucciones por parte del Ministerio de Energía y Minas o de Proinversión para retrasar la licitación del proyecto? Señor presidente, fue al revés y es natural. Entenderá, en 45 años y por las funciones que he tenido, siempre los presidentes, y hablo en plural, los presidentes quieren que las obras se hagan rápido. Y era también lo que pasaba en ese momento. Y fue siempre actitud nuestra, de nosotros, que pedíamos ampliar los plazos para poder garantizar la competencia que los otros postores requerían. El único que no necesitaba plazo largo era Odebrecht, porque ya tenía esa ventaja inicial. Y nosotros estábamos permanentemente, digamos, tratando en lo posible de alargar los plazos que el Poder Ejecutivo inicialmente había previsto. Y no fue fácil. No fue fácil, tuvimos que convencer con muy buenos argumentos en cada una de las ocasiones que nosotros pedimos la ampliación del plazo, cuando la voluntad del Poder Ejecutivo era que esto sea lo más rápido posible. ¿Y ustedes por qué pedían que se retrase esto cuando el Ejecutivo quería que sea lo más rápido posible? Porque el tener plazos amplios permitía que los otros postores pudieran recuperar y neutralizar la ventaja inicial que tenía un postor y pudieran hacer sus propios trabajos y pudieran participar y nos garantizaran competencia. O sea, ustedes de una u otra manera entonces tomaron injerencia en ese tema, porque se entiende que si ustedes con funcionarios el tema estaba dado y bueno, pues es lo que estaban. O sea, ustedes sí de una u otra manera tuvieron injerencia para que otros postores, ¿eso me está diciendo? Por supuesto, o sea, si las fechas se hubieran cumplido tal como estaban originalmente planteadas, el ganador limpio del proyecto era Odebrecht, porque los demás no hubieran podido concursar porque no tenían tiempo de preparar su propuesta en un proyecto tan complejo. Este es un proyecto bastante complejo desde todo punto de vista, técnico, financiero, social. ¿Y ustedes cómo sabían que Odebrecht tenía ventajas? Porque Odebrecht había comprado el proyecto Kuntur y ese proyecto tenía una traza referencial, tenía un estudio de ingeniería bastante avanzado y tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Esas son ventajas realmente importantes y había que neutralizar esas ventajas. Y la única forma de neutralizar esas ventajas era con tiempo. Neutralizar ventajas. No sé si esa sería la función de ustedes. Me parece bastante ambigua esa participación. Si me permite, señor presidente. Sí. La razón era que queríamos que hubiera competencia. Por eso teníamos que neutralizar ventajas. Los demás postores
veían que alguien tenía una ventaja inicial y la única forma de que esa ventaja inicial se reduzca o se elimine era dar el tiempo que requerían los demás postores para hacer los estudios del caso que les permita tener una propuesta sólida y poder competir. Ese fue el objetivo. Es discutible, porque no creo que la función de ustedes sea ver si alguien tiene ventaja o no, sino finalmente que el contrato de licitación se lleve, bueno, con los que en esos momentos estaban participando. ¿Tiene usted conocimiento directo o indirecto si la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón tuvo injerencia en la designación de la persona de Eleodoro Mayorga Alba en el cargo de ministro de Energía y Minas? No conozco nada al respecto, señor presidente. ¿Tiene usted conocimiento directo o indirecto si la señora Nadine Heredia Alarcón tuvo injerencia en la designación de la persona de Edgar Ramírez Cadenillas como presidente del Comité de Proinversión en el proyecto de seguridad energética, Pro Seguridad Energética de Proinversión? Tampoco nada al respecto. Edgar Ramírez fue designado por el Consejo Directivo de Proinversión formado por 5 ministros. ¿Tiene usted conocimiento directo o indirecto si la señora Nadine Heredia Alarcón tuvo injerencia en la designación de la persona de María del Rosario Raquel Patiños Marca como miembro del comité que usted integraba? Tampoco, señor presidente. ¿Hubo algún tipo de inconvenientes, reclamos o comentarios en torno a la designación de Edgar Ramírez Cadenillas como presidente de dicho comité en reemplazo de Guillermo Lecarnaque Molina? No, señor presidente, el ingeniero Ramírez era conocido en el medio como un experto en temas de gas y digamos, por esa razón no llamó la atención ese nombramiento. O sea, nadie reclamó, nadie hizo comentarios adversos al respecto. No, señor presidente. ¿Usted tuvo conocimiento que el presidente del comité, Edgar Ramírez Cadenillas, al momento de su designación, habría tenido vínculos con la empresa Odebrecht, la misma que en ese momento era postora a la adjudicación del proyecto? Respóndanos, por favor. No, señor presidente, no tenía conocimiento de ninguno de los contratos que en su larga trayectoria de consultor el ingeniero Ramírez hubiera desarrollado. El testigo mencionado señaló ante el Ministerio Público: tengo conocimiento, ya que en junio de 2014, que cuando se presentan los postores, se dan con la sorpresa que además de Odebrecht tenían un segundo participante, cosa que no lo habían previsto, siendo que en ese entonces, finales del 2014, de junio de 2014, las coordinaciones entre la señora Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga, Ramírez Cadenillas y Jorge Barata se vuelven frecuentes para intentar eliminar del proceso a la empresa competidora que había aparecido. Todo narrado ocurre en los últimos 3 días del mes de junio de 2014. Se reúnen de emergencia para ver cómo conseguían distraer la subsanación. ¿Qué nos tiene que referir a este respecto? Y si nos puede precisar a qué empresa competidora hace referencia el testigo. Señor presidente, creo que esa sola declaración basta para descalificar lo que está mencionando el testigo. En el proceso se convocó al mercado, digamos, a que manifiesten interés en participar y hubo 23 firmas que se inscribieron con interés en el proyecto. Hubo una fecha que no recuerdo con precisión que se determinó para la conformación de consorcios. ¿Pero cuántas quedaron de las 23? Eso justo, ahí voy. Porque la naturaleza de este proyecto tan complejo hacía natural que se conformaran consorcios y se inscribieron al final 2 consorcios más una empresa. Esta empresa sola, que es Energy Transfer, es una empresa muy importante que ha construido y operado ductos en Canadá y Estados Unidos y sí tenía las condiciones apropiadas como para sola hacerse cargo del proyecto también. Por lo tanto, hubo 3 competidores que quedaron habilitados al final de un largo proceso que tomó varios meses. Los nombres de las 3 empresas, por favor. La primera fue con empresa sola, Energy Transfer. 2 empresas se unieron para formar un consorcio que formó Odebrecht con Enagas de España y 4 empresas más se formaron en un consorcio que integró a TGI de Colombia, Gas Suez de Francia, Sempra, que tenía inversiones eléctricas en Perú, y una empresa constructora argentina, no recuerdo el nombre ahorita, Techint. 4 empresas. Entonces llegaron al final 7 empresas.
7 empresas, 2 en un consorcio, 4 en otro consorcio y una empresa sola. Sí, pues, pero cuando se evalúa no se evalúa empresa por empresa. Es un consorcio que se presenta como un consorcio, incluso toma otra denominación. O sea, no fueron 7, fueron en realidad dos consorcios que tienen una denominación y formada por varias empresas y aparte una empresa sola. Se realizaron, según el testigo, varias reuniones del comité en los últimos 3 días del mes de junio de 2014. ¿Nos puede señalar cuántas reuniones se realizaron en los días señalados y qué temas se trataron? Sí, señor presidente. Este es un tema bastante complejo y muy sorpresivo y la verdad que es absolutamente inédito. Después de participar durante muchos meses, más de un año en el proceso, ya quedando a la etapa final, solamente había una fecha para entregar los sobre 2 y 3. Para esto ya previamente se había entregado el sobre 1. El sobre 1 contenía la composición del consorcio bajo condición de declaración jurada. A petición del consorcio de 4 empresas, la fecha de reconformación de consorcios se amplió y una vez vencido ese plazo ya quedaba solamente una fecha para entregar, que fue un jueves, 26 me parece de junio, para entregar el sobre 2 y el sobre 3. El sobre 2, llamado sobre técnico, comprendía una descripción, una memoria técnica del proyecto, comprendía un listado de condiciones que debía asegurar la empresa que cumplía, que eran los requisitos de calificación, y una declaración jurada que reflejaba que se mantenía sin variación el contenido del sobre 1. Ese era el sobre 2. El sobre 3 era la propuesta económica. Y la propuesta económica, repito una vez más, no era monto de inversión, era costo de servicio. En dólares del 2019. El acto estaba fijado para las 11 de la mañana y de manera absolutamente extraña, 8 minutos antes entró a la mesa de partes de proinversión un documento firmado por el representante legal del consorcio de 4 y un documento legalmente válido, firmado por el representante legal, que decía que Suez, que formaba parte de ese consorcio, donde cada uno de los 4 tenía 25%, Suez bajaba su participación de 25% a 2%. Y los demás subían lo necesario para sumar 100. Ese tema era un tema absolutamente impensable, no tenía sentido, porque violaba todo el proceso. Y se presentó además minutos antes de la entrega de sobres. Finalmente, en el proceso, el notario recibió el sobre 2, recibió el sobre 3, entregó el sobre 2 a la comisión que tenía que evaluar si estaba todo conforme y quedó el sobre 3 en custodia del notario. Durante la evaluación, en el sobre 2 figuraba, bajo declaración jurada, que el consorcio de 4 decía que su composición seguía siendo la misma del primer sobre. Y sin embargo, minutos antes, como le comenté, había llegado un documento oficial firmado por el representante legal que decía que esa composición había variado. Eso era un tema legal, yo soy ingeniero. Imaginará la confusión que nos generó eso en el comité, y hubo muchísimas discusiones. Siempre la intención nuestra fue promover la competencia, y en ánimo de promover esa competencia y preservar que la competencia se diera a lo largo de todo el proceso, es que en un momento aceptamos la propuesta de enviar una carta a ese consorcio para que confirmen o no cuál era finalmente su composición. Y seguimos analizando el tema. Fue una reunión larguísima, inclusive de jueves a viernes, sesionamos toda la noche. Básicamente fue una sesión de abogados. Yo como ingeniero estaba más asistiendo a esas discusiones legales. Y finalmente se recurrió a los estudios externos más reputados sobre el tema. Como he comentado, yo he tenido experiencia en el ministerio y yo sabía en el ministerio cuando había un tema de carácter administrativo muy complejo, se buscaba siempre la opinión del doctor Jorge Danós, que es el profesor de Derecho Administrativo más reputado del país en las mejores universidades, y se pidió una consulta a él. Y él
después de analizar el tema, coincidió con el informe legal que ya había llegado también de los abogados externos de Proinversión, en el sentido de que no había manera de que ese consorcio de 4 siga en el proceso. Y no porque nosotros los descalifiquemos, sino porque solitos se habían descalificado. Y en todo caso, eso dio lugar a las reuniones que le estoy preguntando. Exactamente, esa fue una reunión continua, una reunión permanente. Como le digo, de jueves a viernes nos pasamos la noche entera en Proinversión. ¿Usted ha tenido comunicación telefónica, celular, con la señora Nadine Heredia o el señor Ollanta Humala-Tasso? Jamás, señor presidente. ¿Tiene conocimiento cuáles eran las líneas telefónicas que utilizaba la señora Nadine Heredia Alarcón durante el gobierno del señor Ollanta Humala-Tasso? No, nunca tuve conocimiento. Esto de mi parte. ¿Algún colega que quiera hacer preguntas? Bueno, habiendo culminado las preguntas pertinentes. Señor presidente, si me permite, yo para mayor información del comité y siguiendo mi espíritu de colaboración, le entrego a usted una copia de lo que entregué a la Fiscalía y por escrito también parte de las preguntas que me ha hecho esta distinguida comisión. Agradecemos la presencia del señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia y así que invitamos a retirarse cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo muchas gracias a los señores congresistas. Señores congresistas, pido autorización. Bueno, no hay quórum. Se levanta la sesión siendo las 13:46. Muchas gracias por la presencia del colega Marco Miyashiro, Víctor Albrecht, Francisco Villavicencio, Jorge Castro, quienes nos han acompañado hasta el final de esta sesión. Gracias.